vamos a hablar el día de hoy. Adicionalmente, este hongo de las hojas, este hongo del cual estoy hablando tiene una correlación, los que me conocen saben, yo soy obsesionado con los dinosaurios, ese es mi fun fact cada vez que entro, y si bien no son dinosaurios, pero es panel biológico, hace 48 millones de años que creció en lo que eran unos bosques subtropicales en el Valle de Rift, Alemania, esta hoja, y esta hoja tiene la mordedura de la hormiga, que es la que produce, la que está zombificada por el córdice, que es el hongo que está hablando de la serie. Por lo tanto, la prueba viviente, en este caso, la prueba paleontológica más antigua de una enfermedad infecciosa como el virus es la bacteria. Por lo menos sabemos que existió un hongo que infectaba al trompo hace 48 millones de años. Así que punto para la microbiología. Vamos a hablar de 3 hongos. ¿Por qué es importante los hongos, aparte de todo lo que hemos dicho? Porque esta es la lista de patógenos usos prioritarios de la Organización Mundial de la Salud, de los cuales tenemos que concentrar la acción, porque si no en los próximos años vamos a tener muchos inconvenientes. En los críticos está Cándida, Candidalis, Criptococcus y Aspergillus. Todos los vieron ya en la clase de oportunistas del miércoles pasado. Ahora, cuando buscamos en los de alta relevancia, vemos histoplasma dentro de ellos. Y en los medios vemos a paracoccidioides y a coccidioides. Es decir, están todos en diferentes ítems, lo que vamos a hablar hoy, en el paper. Vamos a hablar primero de histoplasmosis. La histoplasmosis, mi jefa le decía el caballo de Troya, porque si uno no piensa en histoplasmosis, no la vas a diagnosticar. Entonces, muchísimas veces, patología respiratoria, tuberculosis, post-COVID, infecciones bacterianas, perifilosis, viene el paciente con eso y viene el médico pensando en una infección respiratoria y resulta que es una micosis endémica o una, en este caso, histoplasmosis que está atendida en el caballo de Troya. La histoplasmosis es una infección que es producida por un hongo que se llama Histoplasma sp. Ustedes van a encontrar en la literatura que se denomina histoplasma capsular, pero ya van a ver que ya eso ha cambiado y ya no es histoplasma capsular. Vamos a ver 2 características importantes. Una ya la saben, es un clásico ejemplo de lo que vos estás hablando de la conferencia. La podemos ver en forma de que está aquí esta forma de moho, y lo podemos ver a 37 grados centígrados en forma de ¿qué? Levadura. De levadura. Igual lo vemos en el cultivo, forma de moho y forma de levadura. ¿Esto cómo se llama? Dimorfismo térmico. Y ese dimorfismo térmico es lo que me va a dar la característica de todo lo que tenemos que hablar. Aquí está el dimorfismo térmico a 28 grados y a 37 grados. A 37 grados es la temperatura del cuerpo y está en levadura. O sea, en el cuerpo, ¿cómo va a estar? En levadura. Siempre lo luchamos pendiente, porque dependiendo de lo que si yo les digo que viene tomado del cultivo, ya ustedes saben que si viene tomado del cultivo del moho a 28 grados centígrados, lo vamos a ver en forma de moho, que es la que le podemos caracterizar. Porque las levaduras solas son levaduras pequeñas, que no tienen ninguna característica que haga especial, salvo que la mezclemos con la epidemiología. Pero sí vamos a ver a nivel microbiológico las características de estas, que son macrocronidios, característicos de histoplasma, que ya se lo voy a decir, microcronidios, que también están presentes, y micromielitis. Entonces, eso es una característica. ¿Qué le gusta a él? Los suelos alcalinos. ¿Qué es lo que produce esos suelos nitrogenados? Esos suelos nitrogenados principalmente van a estar dados por las heces que le van a brindar el nitrógeno. Las heces de gallina, murciélagos, y eso va a producir que este suelo que está aquí esté adecuadamente nitrogenado, y en la profundidad de esto va a estar el hongo tranquilito creciendo en exacta característica. ¿En qué característica va a estar? En esta forma. Las formas ambientales siempre son las formas de moho. Entonces va a estar en forma de moho
en el suelo de estas características nitrogenadas. ¿Ok? Basado en esto, podemos ver la forma en la cual va a infectar las levaduras y vamos a ver múltiples levaduras intracelulares, porque es un hongo intracelular. Ya les voy a explicar qué es lo que ataca. Pero esto que están viendo aquí es un macrófago. Y es un macrófago alveolar lleno de... Déjenme apagar la luz para que lo puedan ver bien. Lleno, cada vez se ve mejor, lleno, que tiene estas características, levaduras de aproximadamente de 1 a 10 micras, con este halo, que es este halo que vemos aquí, la pared, que como no se tiene en la pared, no lo vemos, que tiene una semidura, porque el protoplasma se retrae cuando hacemos la división. Y múltiples, o una, pero se van a ver intracelulares. En cambio, aquí vamos a ver el cultivo, las linfosmielitas, microconillas que no tienen ninguna particularidad, y estas macroconillas esticuladas, son redondeadas y esticuladas, que son bastante características de la histoplasmosis. ¿Okay? Y esa es la forma que lo vamos a ver en la muestra del paciente y en el cultivo si crece. Aquí está la parte divertidísima que es la taxonomía. Eso usualmente no la preguntamos. ¿Qué le quiero que se quede? Que ya no estamos hablando nada más de hace muchísimos años, no se está hablando solamente de histoplasma taxular. Ya se hablaron de clavos norteamericanos, latinoamericanos, australianos, etc. Y la que utiliza la cátedra, que en este momento es la más actualizada en micología, es la siguiente, que vemos aquí. Entonces ya no se llama histoplasma capsular, hay histoplasma mississippiense, ohioense, sudamericano, capsulatus sensu stricto y histoplasma capsulatus bayeranus pulse. ¿Cuál es la que se encuentra en Venezuela? En Venezuela se encuentra histoplasma sudamericano en casi el 100% del estudio que hemos hecho recientemente acá, que ya está demostrado. Por lo tanto, nuestro histoplasma, nuestro surato, el de Panamá sí, por ejemplo, Panamá tiene histoplasma capsulatus sensu stricto. Pero el de nosotros es histoplasma sudamericano. Para saber esto tenemos que hacer estudios de biología molecular y secuenciación de esos genes, por lo tanto no los podemos saber viendo el hongo. Todos son igualitos viendo. Así que si no tienes estudios de biología molecular tienes que decir histoplasma SP, solamente, sin colocar absolutamente más nada. ¿Cómo se adquiere? Bueno, uno va al sitio donde están las macroconillas, las microconillas o los fragmentos de la hifa y lo inhala. ¿Ok? ¿Qué sitios van a ser? Bueno, sitios característicos en los cuales vamos a tener las heces, bueno, heces no, la tierra, el polvo aerosolizado de esas microconillas, que ya saben que vienen de 8 a 15 micras, perdón, micro de 2 a 5 y macroconillas de 8 a 5. Para penetrar a través de la respiración todas esas partículas de polvo y se van a ir al pulmón. Ya les voy a explicar la fisiopatología, pero en el pulmón pasan a ser levaduras. De esas levaduras la van a secuestrar las células inmunes y ellas van a vivir en las células inmunes algo parecido a lo que hace la tuberculosis que ustedes vieron, que desactiva la forma de destrucción intracelular. Y al desactivarla ya no produce eso. Entonces es un patógeno intracelular facultativo que se encuentra generalmente en el sistema hemofagocítico. Le encantan los macrófagos y los monocitos. Así que inicialmente, ¿qué hace? Bueno, gracias a esas proteínas, que son las proteínas del surfactante pulmonar, SP y SP, que lo vamos a ver aquí, va a producir el ingreso, la oxonización, gracias a una proteína que se llama el choque térmico. Luego, gracias a la presencia de alfa 1,3-glucano y la despina 3, produce la filamentación. ¿Cómo evita el fagosoma? Gracias a estas dos enzimas, la catalasa y la HMG-CoA litasa, que altera el pH y así no lo puede destruir el fagolisosoma. Persiste inhibiendo la muerte de las células y luego se nutre gracias a la SPK1. Y luego escapa y sigue infectando otras células o se filamenta gracias a la CP1 proteína de unión calcio. Entonces estos son los factores de virulencia. ¿Cómo entra? Gracias a la proteína SP y ese es el surfactante.
también utiliza la ozonización. ¿Qué es la ozonización? ¿Se acuerdan de inmunología? Lo que le hace más apetitosa para que la puedan fagocitar. Acuérdense que el hongo, le digo el que aquí tocaba, pero no puede ser la proteína entra a través de esta proteína, pero él va a buscar entrar, a diferencia de otros que evitan la ozonización, él la va a buscar, y la va a buscar gracias a esas proteínas que facilitan la ozonización. Luego se va a replicar, y en ese paso tenemos el alfa-1,3-glucano, que además evita también la respuesta inmune intracelular. Luego que entra y ya está adentro, evita que lo maten los lisosomas gracias a esas dos enzimas que alteran el pH de la célula y eliminan los restantes, que es la forma en que el lisosoma destroza. Persiste adentro como con el granuloma, como hace la tuberculosis, una fisiopatología que, si se dan cuenta, es muy parecida a la de la tuberculosis. Y luego induce la muerte de la célula, sale y sigue infectando, porque parece que la única razón de vida de estas cositas es infectar a los bebés. ¿Cómo es la pared celular? Como cualquier otra. Tiene alfa-1,3-glucano, mananos, beta-1,3-glucano. Ojo, el 1,6-glucano es muy inmunogénico, produce una alteración inmune que busca destruir el hongo. ¿Cómo le evita eso? Pone afuera el 1,3-glucano y adentro el 1,6-glucano. Entonces el sistema inmune nunca lo ve, nunca ve el 1,6-glucano. Elimina la membrana plasmática, que es la característica que todos conocemos cuando el golpeo. Entonces el macrófago se convierte en macrófago activado, puede producir dos vías. Una vía de interferón, que induce al linfocito 3 a buscar una cascada TH1, y hay un granuloma perfecto que elimina el hongo. O el factor de crecimiento humano beta, que induce una TH2, una TH9, que es guiada por eosinófilos y células plasmáticas, que aquí no sirve de nada. O una por factor de necrosis tumoral alfa y L6. Si ustedes no saben qué hacer, la de necrosis tumoral alfa y L6 siempre son las malas de la película. Cuando ustedes vean factor de necrosis tumoral alfa y L6, hay sepsis, hay complicaciones, hay cosas severas. Aquí se intenta formar un granuloma, pero no se puede. Y es un granuloma ineficiente y por lo tanto se escapa. Es una enfermedad mundial, pero que tiene preferencia en ciertos continentes y es endémica en Venezuela. Por eso es que no se debe llamar micosis endémica, sino profunda localizada, profunda sistémica, pero nosotros le damos la profunda sistémica que son de nuestro país, porque hay unas que no son tan venezolanas. Aquí vemos donde la mayoría vienen, estas son nuestras investigaciones de Primavera y Romy Merino, que son las doctoras que investigan histoplasma aquí en Venezuela. Aquí es justamente lo que les decía, la investigación hecha aquí en este instituto, donde demuestra que nuestro histoplasma no es capsulante, sino sudamericano. Y aquí vemos, esto es de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene mucho histoplasmosis también, donde dice, precaución, esta área está contaminada con histoplasma capsulante. Eso no lo hizo un microbiólogo, porque ustedes saben que contaminado no es la palabra correcta, porque contaminado es para cosas inanimadas. Pero queda claro que la gente que llega allí no se va a querer aceptar. Pero esas son las clásicas formas en las que vemos los gallineros, las cuevas, porque tienen muchos animalitos que al producir esas carnes, esa es la epidemiología clásica. El del librito, que van a ver la guía, el espeleólogo va y produce tal cosa, eso es lo clásico. ¿Pasa? Fácil, llego tarde, pero igual se va a repetir. Pero actualmente, aparte de lo clásico y lo que van a ver, al final, ¿dónde está el hongo? ¿Dónde se encuentra el hongo que infecta? En las tierras, en el suelo. Por lo tanto, si hay movimientos de tierra o estas cosas, como los constructores, también puede haber una inhalación de la misma. Así que perfectamente es una de las cosas que vamos a ver. Entonces es una micosis rural. Evidentemente la mayoría de los casos va a estar asociado a esto, pero vean las cosas que también suceden en sitios como aquí en Caracas. También tenemos personas que no van a hacer ese suelo bastante nitrogenado. Vean cómo está en este punto los movimientos de tierra,
Entonces son cosas que tenemos que investigar. Este es un estudio colombiano en el cual identificaron como fuente de infección en una zona urbana el abono. Y hemos tenido brotes en Venezuela descritos por abono que han sido publicados. Entonces el abono era hecho con heces y tierra y una cantidad de cosas, y eso cuando lo inhaló, todos dieron positivo para histoplasmosis y una se infectó. Entonces, este estudio lo hicieron con serologías. Por lo tanto, el uso de tierras enriquecidas como vallenazo, guano, en el abono, también puede transmitir en zonas antisanidades de la tierra, lo que nos preocupa mucho más. Aquí vemos una población que característicamente es importante, que es personas que viven con VIH, porque si no tenemos células CD4, ¿qué vamos a hacer? Ninguna relacionada a las células, a la inmunidad celular, y por lo tanto ese paciente va a tener complicaciones más severas y nosotros somos zonas endémicas. Es lo que se llama una enfermedad desatendida. ¿Qué quiere decir enfermedad desatendida? Que tristemente hay una alta prevalencia y hay muy poca inversión hacia las enfermedades, hacia las micosis endémicas venezolanas. Otra cosa que siempre les tomo como ejemplo es el movimiento de las tierras a través del polvo del Sahara, que casi todos los años o cada ciertos años lo vemos en Venezuela, y vean cómo el polvo del Sahara tiene una relación con hongo. Ojo, no se identificaban estudios de tormenta de polvo histoplasma, pero es una alerta que siempre les dejo allí, porque es una de las opciones que usted siempre investigue, y bueno, en hongos siempre van a poder investigar. Hay millones de clasificaciones de cómo se deben clasificar las micosis. Yo les traigo esta, que es la americana, que puede ser asintomático, adenitis, medianitis granulomatosa, medianitis fibrosante, la pulmonar leve, severa y aguda, la pulmonar subaguda, la pulmonar crónica, el histoplasmoma, progresiva diseminada y crónica diseminada. Esta es la de la ICSA. A mí me parece algo complicada. Nosotros trabajamos con una clasificación un poco más sencilla, que es histoplasmosis aguda, crónica y diseminada. La aguda es una infección respiratoria, usualmente no tan complicada, que produce fiebre, malestar, muchísimas veces asintomática, síntomas respiratorios específicos, pueden ser graves y ser una aguda complicada, pero en la gran mayoría no se puede. La pulmonar crónica, que quizás es la más difícil, que es fastidio, porque bueno, el paciente tiene un pulmón complicado, se presenta con consolidación, calentación de las masas pulmonares, se parece mucho a una tuberculosis y es más difícil de diagnosticar porque se confunde con las otras enfermedades neuromatosas. Y la gente no sé por qué no piensa tanto en hongo, por eso le damos tanto énfasis en que piensen en hongo, sobre todo en esta cátedra que tenemos los micelos incrustados. La forma muy característica a la tuberculosis. Y la histoplasmosis progresiva diseminada, que se van a ver sobre todo en pacientes comprometidos. Ojo, se puede ver en pacientes, y se han escrito en pacientes con inmunidad controlada aparentemente, pero la gran mayoría la vamos a ver en los pacientes VIH que están en la forma típica, que hay blastomonía y diseminación linfomática, manifestaciones musculares que se ven en la cavidad oral, muy poca afectación pulmonar con manifestaciones cicatrizantes, que vamos a ver en hepatosplenomegalia, adenopatías, alteraciones en la corteza fórmula blanca con una déficit de producción de celularidad por parte de la médula, y todo esto va a tener unas características físicas concluidas. Aquí vemos bien diversas características radiológicas. Esta es pulmonar aguda, esta es crónica diseminada, vean cómo se parece una tuberculosis en estas cavernas. Aquí vemos las alteraciones que también pueden ser diseminadas a través de la cavidad bucal. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? En hongos, esto es un rompecabezas que siempre tiene que tener la clínica, que ya vimos que era bastante inespecífica, por eso es relevante la epidemiología, de dónde viene, qué hacía, cuál es la ocupación. Usted ha inhalado tierra, casi todo, simplemente inhalamos tierra en algún momento, pero bueno, ha inhalado tierra, está abajo como construcciones, hay agricultor, trabajó en dónde, fue a la cueva del Guacho, fue a la cueva del Indio, fue a alguna cueva. Todo eso hay que preguntarlo para uno investigar en su mente. Y por supuesto, como último, hacemos pruebas de diagnóstico de laboratorio microbiológico.
Micólogo que se respete, el examen directo es fundamental porque nos permite hacer diagnóstico rápido. Si uno ve una belleza de estas, que nunca se ve muy, pero bueno, una lindura, cual tenemos un macrófago con las lesiones características que ya les expliqué, intracelulares, con un protoplasma retraído. Aquí vemos una que está de nosotros, pero esta de Brasil. Que bello, la semiluna. Esta nos hace el primer diagnóstico. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema? Que tiene que tener alguien que sepa ver. Aquí se ve bellísimo, alterado, gigante, pero ustedes saben de qué tamaño es el macrófago, porque yo lo he visto. Entonces, pónganse a ver esto es un monocito. ¿De esto es un monocito? Difícil. La histopatología es fundamental. El cultivo es simplemente que tarda mucho en crecer. Y cuando crece, el paciente sobrevivió, se murió. Pero hay que intentar. En nuestros medios clásicos vamos a ver las características que ya les expliqué del cultivo y las desventajas del cultivo ese que tarda, pero el gol estándar, es decir, un cultivo positivo nos va a decir sine qua non, que eso es un histoplasma, además nos permite hacer los estudios de biología molecular que ya les expliqué anteriormente. Los test inmunológicos que a veces son de mucha ayuda porque nos permiten identificar más rápidamente mientras esperamos el cultivo, y lo cual es esta intrahemorreacción, que es lo mismo de la PPD, pero con histoplasmina. Técnicas como que ya las discutimos en la técnica diagnóstica, que vemos allá arriba, que es la presencia de difusión, que le llama serología para hongo, o difusión de doble. Y hay nuevas técnicas como lo que sigue diciendo, alitógeno muy bueno por estudios moleculares y estudios de antígeno binario que en el mundo están cada vez más fuertes. Nosotros tenemos, bueno, aquí vemos el cultivo, esto es un cultivo con muestras clínicas que se considera, pero a veces el 50% de los casos, la mayoría de las veces, cuidado de médula, biopsias de piel y calcio, son las más fuertes para poder hacer un cultivo de esto. Continúo. Aquí vemos la serología para hongos, que en este caso es con antígeno histoplasma, continúo. Y aquí vemos la biología molecular, aquí en el Instituto de Biología Molecular, y aquí en el Instituto de Medicina y Tropicales se está haciendo, no con mi sección, pero con la sección de biología molecular, están haciendo biología molecular para histoplasma. El antígeno binario se está haciendo solo como investigación, no tiene ahorita una utilidad, tiene una utilidad clínica, pero no lo tenemos disponible en ningún centro público o privado. Nosotros aquí, hasta los momentos, somos los únicos que hemos trabajado con antígeno binario de histoplasma y, bueno, ha sido realmente un palazo para hacer el diagnóstico más precozmente. El problema es que es costosísimo los antígenos. Aquí yo estoy echando los milenios, diríamos, para no sé cómo dicen ustedes, haciendo el antígeno binario. Este fue un trabajo que llevamos el año pasado en el Mundial de Micología sobre la primera casuística de antígeno binario, lo hizo Romy Merino, que es parte de nuestro laboratorio de micología. ¿Qué sabemos de los estudios? Que hay que hacer todos los estudios posibles para hacer diagnóstico, lo que tengamos a la mano. Cultivo, directo, PCR, antígeno binario, hagan todo lo posible porque es difícil hacer el diagnóstico de la misma. Y bueno, la PCR no van a poder comprarla. Las que trabajamos con PCR lo trabajan con PCR in-house, así que es una asignatura pendiente en el futuro tener una PCR estandarizada con puntos de corte mundial que nos faciliten esto. ¿Continúo? Ok, dame un segundito. Ahora vamos a hablar de paramucinoidomicosis. Voy a utilizar la presentación del congreso del año pasado, pero me parece que está más bien. Hay dos cositas que le quería decir que se me pasó. Que era que las micosis endémicas son una amenaza subestimada porque hay cosas como el clima, la urbanización, la migración y el uso de inmunosupresores que están expandiendo en las áreas endémicas. Ya se reportan casos fuera de sus zonas clásicas y el Lactomyces, el Coccidioides, el Metomyces, esporotis, ya yo le dije a mi chamo, pero el esporotis es un problema, quizás no el chichenyo, pero el brasiliensis, que está asociado a una zoonosis por los gatos, es un dolor de cabeza que Dios nos ama y nos quiere y no ha llegado a Venezuela, pero Brasil está cundido. Así que cuando nos llegue,
con todos los gatos callejeros que tenemos, lo que hago los gatos con locura, tipo 2, va a ser un problema de salud. Los ya no salen, ahora van a salir menos. Continúo. Entonces, la paracoccidomicosis es endémica de varias regiones del país, especialmente en las áreas rurales y agrícolas, y la coccidomicosis está presente en ambientes más xerófilos. Continúo. Vamos a hablar de para. En 1908, por Alfred Lux, en el bigotazo que escuchaba Adolfo Lux, brasilero, hizo el diagnóstico y publicaba, esta es la publicación real en la que se hizo la paracoccidomicosis. Fíjense que no dice paracoccidomicosis, habla de pseudocoxidia localizada en la boca de una persona, o sea, y una correlación se hizo en la boca de un paciente en Brasil. Continúo. Esta belleza es paracoccidioides, uno de mis puntos favoritos, que es una fotografía de la doctora Sofía Mata, y es una fotografía que yo añoro mucho porque se parece a la forma en 3D. Pero esta fotografía que está aquí se tomaba cuando la fotografía, no como nosotros que tenemos la cámara, ponemos el iPhone y quitamos la florcita y tomamos la foto sin problema. Esta es una fotografía de la época en la cual tú tenías que tomar la foto y luego irla a revelar. Y si salía, salía, y si no salía, no salía. Entonces, imagínate una fotografía científica de esta belleza tan linda y se hubiera perdido porque no salía. Entonces, es un hongo dimorfo, como ya lo habíamos hablado, que tiene dos características, tiene una fase elevado-uniforme y una fase filamentosa. En la fase elevado-uniforme tiene de 5 a 30 micras en un hongo hasta 40 a 50. Eso quiere decir que es un hongo grande, no es un hongo pequeño. ¿Okay? Es un hongo más grande que el más grande que vamos a ver aquí en Cox, pero este es un hongo que sigue siendo grande. A mí me encanta porque yo lo veo, ahorita plasma me cuesta mucho, es muy chiquito, pero este lo vemos cualquiera. Por lo tanto, le van a gustar a ustedes que lo van a ver bien en la red. Multibrotante quiere decir eso. Ustedes vean que la cándida tenía una gemación, a lo mucho. Aquí vamos a ver múltiples gemaciones alrededor de manera clásica. En la forma parasitaria en los cultivos a 37 grados, la vamos a ver con esa característica de colonia cerebriforme. Alguien me dijo que alguna colonia era cerebriforme. Esta colonia sí se ve como un cerebrito, se dan cuenta. ¿Okay? En la fase filamentosa son hifas, ramificadas, tabicadas y hialinas, con camidosporas intercalares. Eso no se lo vamos a preguntar porque es más preocupante, no tiene una característica tan bonita como la glitoplasma que tenía las esférulas esticuladas. Aquí lo que vamos a ver es esta característica. Y las colonias, si nos ayudan, el algodonoso, rugoso, color blanco, blanco amarillento, que se torna el café. Todas estas fotografías son de la sección de micrometría. Aquí está la parte que más les gusta a ustedes, la parte de taxonomía, pero sí de que anteriormente se hablaba solamente de paracoccidoides brasilenses y Luxi por Luxi, que fue el que la descubrió. Continúo. Pero actualmente se habla de que existen diferentes especies de paracoccidoides, hasta los momentos 7. Paracoccidoides sensu estricto, que está en Brasil, venezuelensis, restrepensis, panamericano, CETI, que este lo define, no es nuestro, Luxi, que también tenemos en Venezuela, y Loboi, que antes se llamaba la acacia Loboi, y que actualmente ya sabemos que no era la acacia, es una especie de paraco que tiene una relación muy importante con los delfines también, con el paracoccidoides CETI, y que no son cultivables. El resto son cultivables, y nosotros en Venezuela tenemos la presencia de venezuelenses y Luxi, son los dos paracoccidoides con mucha más frecuencia de venezuelenses. Ese es nuestro papo paracoccidoide. Tenemos uno tan venezolano como la otra. Y vemos la distribución de nosotros, y yo le dije que teníamos Luxi y brasilienses. Ay, los cuerpos son interesantes. Entonces, ¿qué vamos a ver? Bueno, hay tres enfermedades: la paracoccidoides clásica humana, la lobomicosis, por el paracoccidoides loboi, y el CETI, que es el de los delfines. El CETI no se lo voy a preguntar porque el delfín no se tenía, pero los otros dos continúan. Fíjense cómo les hago esa aceleración porque me parece bastante interesante. Es una enfermedad latinoamericana, es una enfermedad nostra, así como Ana María que viene con el trikonosoma, es una enfermedad típica de Latinoamérica, por eso está súper desatendido. ¿Ok? Continúo. Si bien eso es cierto,
la gente de Latinoamérica le gusta irse de Latinoamérica. Y al irse a otros lados, puede manifestar años después de la enfermedad, si le dan algún inmunosupresor, si tiene algún problema inmunológico que desencadena en el futuro, y hacer manifestaciones fuera de nuestro país, en este caso, si estamos en Venezuela. Y eso hace que podamos ver casos en Japón, en Australia, en Estados Unidos, en otros sitios donde no hay endémico. Que no quiere decir que esté allá, sino quiere decir que la persona migró. En 1966 me dijeron en Venezuela, Argentina, aparentemente, y nosotros en el 71 en Venezuela, en el Paraguay. Yo quiero pensar, ya pasó el efecto de la moda. Yo quiero pensar que fue así, pero hay mucha gente que está en contra porque estos experimentos nunca pudieron ser reproducidos. ¿Okay? Por lo tanto, no sabemos estrictamente el nicho biológico del páramo. Van a encontrar esto en muchas literaturas y en otras literaturas se afirma que cualquiera de estos dos lo descubrió en el suelo. En esencia, la epidemiología nos dice, cuidado, nos dice que sí seguramente en el suelo fue que está el páramo, algo parecido a lo que sucede con el histoplasma. Entonces, y que hay un reservorio que se está estudiando y cada vez tiene más fuerza, que es el cachicamo. ¿Ok? Para atrás un segundito. Aquí vemos cómo los agricultores tienen una importancia. Entonces vamos a ver epidemiológicamente, tienen que preguntar, ¿usted cultivó, usted hizo agricultura? Porque hay relación con los suelos, como vemos anteriormente, y la es parecida a la fisiopatología. Continúo. Aquí vemos lo mismo, hay algunos hospederos que se están investigando. El clásico es el armadillo. El armadillo y el cachicamo lo mismo. Se va a decir cachicamo porque es más nuevo. Es el cachicamo. Y vamos a ver la característica de la persona que viene de zonas más rurales. ¿Continúo? Aquí vemos la fisiopatología de lo que sucede. Tenemos neutrófanos, macrófagos y las células dendríticas. Hay una proteína que es fundamental, que es la que más se está estudiando, que es la GP43, que permite todo el proceso fagocítico. ¿Ok? Y esto va a producir, no produce fructosa, porque yo necesito tener esa célula viva para poder sobrevivir de ella. Hay alteraciones metabólicas, expresión de genes de proteínas, resistencia a los oxidativos y cambios al modo de invasión. Y luego permanece en esa célula feliz a nivel de la multiplicación continua. Y ya es llevado por los fagocitos a otros aparatos. ¿Cómo vamos a ver las manifestaciones? Vamos a ver un macrófago que se come fagocitos, para no decirlo tan formalmente. Hay macrófago activado y se agarra la primera ruta, que es la TH1, a través del interferón. Hay un polo hipergénico, el cual lo logramos atrapar. Tiene una lesión granulomatosa. Ustedes vieron que es un granulón. Son muchas células rodeando, células linfocíticas rodeando, que se llaman células gigantes multinucleadas porque van a ver ese primer trozo. Y aquí, estas son las lesiones granulomatosas que son multiformes, que son muy características de la paroxido de glucosa. Si hacemos la TH2 o TH9, ya saben que es por anticuerpos. Estos anticuerpos le van a pasar por encima al hongo y él se va a diseminar, no hay nadie que lo pare. Y van a producir estas lesiones en donde están los ganglios. ¿Ok? Este es el polo anérico. ¿Ok? Continúo. Y el polo hiperérgico, que es cuando vemos las lesiones muy parecidas también a la tuberculosis. Entonces, en base a eso, vamos a tener dos formas de que la paraca actúe. Una forma aguda juvenil y una forma crónica, que es la más adulta. En los niños que no tienen buen sistema inmune, o en las personas que no tienen buen sistema inmune, que cursa con el polo anérgico no se defiende, vamos a tener esas lesiones puntualmente, que vamos a ver las adenomegalias, que son aumentos de los ganglios. Pulso rápido, afecta el sistema nuclear, linfadenopatía, espinomegalia, fiebre,
menor compromiso pulmonar, aunque siempre entra por el pulmón, se disemina más rápidamente y produce una enfermedad mucho más grave, severa y mortal, que se ve más frecuentemente en niños y adolescentes. La crónica es más común, gracias al cielo, porque es feísima, es un curso lento, de larga evolución, como la tuberculosis. Afecta el nivel pulmonar predominantemente. Se ven muchas lesiones mucocutáneas con estas características de la mucosa oral en las 30-40% como mínimo, algunas literaturas extranjeras mucho más. Esta forma morbiforme en la boca y está asociada a tabaquismo y ocupaciones rurales, por eso se ve también más en hombres, aparte de otra cosa que les voy a decir más adelante. Aquí vemos algunos casos que hemos tenido en la sección de radiología para mucosidiosis. Aquí vemos las lesiones a nivel de la boca, a veces tenían los pacientes sin dientes, porque produce mucho dolor, muchos problemas, y a veces ni siquiera te consultan por la parte pulmonar, sino por la parte bucal. También puede haber lesiones extrabucales, ya las lesiones de estirar la respiración. Esta que estamos aquí no es tan característica, pero un paciente de VIH. Y esta que está aquí es de una persona que no tenía aparentemente ningún tipo. Y esta es la paradoxidosis juvenil con hepatosplenomegalia y múltiples adenomegalias que producen necrosis y producen esas pulsos. Gracias al cielo, por todos esos pediatras, son los que van a ver. Yo atender niños, porque es como continúo. Este es un paciente con VIH que tenía una paradoxidosis y ya cómo se comporta. En esas lesiones morbiformes características. Continúo. Y diagnóstico lo mismo, clínica, en las lesiones que les dije, cavidad bucal, pulmonar. Epidemiología, viene a inductor, trabajó en tierras, viene, estuvo expuesto al hongo de algunas maneras que les dije, y el laboratorio. ¿Qué vamos a pedir a nivel microbiológico? En el examen directo vamos a ver las bellezas que les dije. Las levaduras con múltiples generaciones asimétricas, características en forma de Mickey Mouse, un poco de le quitan estas dos y esta que es un Mickey Mouse. En forma de Mickey Mouse, en forma de ¿cómo se llaman los barcos? De timón de barco, todas esas formas características, pero van a ver múltiples. Así se ven las fotos, a veces lo vemos así, no tan bonito, pero como es tan grande, uno pudiera hacer un diagnóstico si ya tiene la clínica. Entonces es el examen directo, pero vamos a hacer en GIMSA o en KBH Mastistapal, entre las dos. Vamos a ver esta patología, que vamos a ver estas mismas lesiones, pero a nivel de la biopsia. El cultivo, que tiene la característica del dimorfismo térmico que ya hablamos, y ya les expliqué la característica del cultivo, los test inmunológicos que son los mismos, y también biología molecular que no está estandarizada, pero que tenemos disponible en la sección también como disciplina. Fíjense que para la toxicidodicosis en zonas rurales de Bolívar ha sido demostrado por investigadores de la Universidad de Oriente. Este es el estudio más grande que se ha hecho de histoplasmosis en Venezuela, 745 casos, fue publicado por la doctora Primavera Alvarado y el doctor Marco Negro de Texaira, que es una eminencia en el tema a nivel del mundo. Y ahí nos damos cuenta que a quién afecta a pacientes hombres, a pacientes con de 41 60 años, a inductores y obreros de construcción que también hay que estar dependiendo porque mezclan tierra constantemente, y fundamentalmente la forma crónica, siempre comprometida a los pulmones principalmente, mucosa de la limpieza también se ve afectada. En Miranda llegaron los casos, pero probablemente porque nosotros también estamos recibiendo más gente de vida. ¿Por qué también es más frecuente en hombres? Porque el estradiol inhibe el crecimiento del hombre. Por lo tanto, la mujer con estradiol, por sus niveles, no se va a producir el crecimiento o el pase de, más que el crecimiento, el pase de la forma filamentosa levaduriforme. Y al hacer esto no hace toda esa fisiopatología que les expliqué en su momento, y por lo tanto va a ser más frecuente en hombres. Aquí ven cómo tomamos una muestra de las lesiones bucales de un paciente con mi odontólogo, como
cuando aumenta la calidad oral del paciente y vemos lesiones características, esto es KOH más quinta parte. O sea que en 5 o 10 minutos ya salió con el diagnóstico de histómago. Continúo. Vamos con toxidomicosis. ¿Por qué tengo esa cara de tristeza? Porque no la veo casi. ¿Por qué no la veo casi? Porque no estoy en la zona donde se ve. Continúo. Esto es real y hay una correlación entre esos bigotes fantásticos y la micología. Estoy pensando en algunos bigotes así para ver si puedo ser mejor mi fuego. Esto no les puse la cabeza porque me dio cosita, pero esos son los brazos y la mano y el pie del primer paciente y la foto de la cabeza estaba aquí. Por muchos años en el Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires estuvo la cabeza de esa persona. Ya no lo pusieron, lo quitaron por cuestiones éticas, pero todavía pueden ver las manos y los pies de la persona que se hizo el primer diagnóstico de coccidioides en el mundo. ¿Ok? Y ahí la ven la fotografía. Y este es el paper. Porque está el paper, el de continúo. Ya estamos terminando. La fisiopatología del coccidioides y Posadasi es Posadas, fue el primer paciente, por lo menos si lo dejaron ahí expuesto le pusieron el nombre al bichito. No creo que esté feliz solo por eso, pero por lo menos. Entonces, el método de inhalación es igual, solamente que aquí se ve en zonas xerófilas con toda la propiedad. Hasta el momento, y digo hasta el momento por una razón específica, Lara, Falcón y Zulia. En el examen, Lara, Falcón y Zulia ya tienen algunas cosas que pensar, dentro de las cuales viene la coccidioides. ¿Ok? ¿Qué características tiene? Tenemos una férula con múltiples. Aquí no se ve tan bonito, le tengo que poner más bonito en el interior. Y una férula que es grande. ¿Okay? Esa es la característica de este hongo. De lo que vamos a ver en micología es el hongo más grande. Y cuando lo cultivamos en la fase no levedoriforme, la vamos a ver como unas linfas rexofíticas, como esta característica de cuando le dicen como baldecitos, estos baldes. Estas son las linfas rexofíticas, que son las características. Si ustedes ven al microscopio un examen directo y ven linfas rexofíticas, huyan. ¿Saben? Porque es peligrosísimo, un hongo bastante. Los hongos aparecen que no son muy virulentos, pero este hongo sí es virulento. Y una mínima cantidad de este hongo sí puede hacer mucho daño, a diferencia de los demás hongos que necesitan más inoculación. Por lo tanto, este es un hongo peligroso. De hecho, la forma de coccidioides imitis, que es la forma estadounidense, imitis es la tiene del latín peligro. O sea que coccidioides es peligroso, que es la forma en que alertamos que esto es difícil. Si ustedes agarran un cultivo y le dicen aquí está, ustedes esperemos que no esté sellado ni más como lo que tenemos. Aquí vemos las características, vemos las esférulas, vemos la característica del cultivo, aquí vemos las rexofíticas, puede hacer múltiples manifestaciones, no solamente pulmonares como las que hemos visto, sino también diseminadas como las que hemos visto, pero también musculoesqueléticas y a nivel del sistema nervioso central, es decir, puede hacer encefalitis también, por hongo. Entonces es una enfermedad mucho más agresiva, aparte por supuesto de las lesiones cutáneas. Es más o menos lo que hemos hablado anteriormente, aquí tienen todas las proteínas que forman parte de los factores de virulencia, por ejemplo las proteínas de las paredes de las esferas que producen las adherencias de la matriz celular. El tamaño, solamente la presencia de este tamaño tan grande evita que se la coma. Entonces ya el tamaño es un factor de virulencia. La producción de metaloproteasa, que impide la fagocitosis, la producción de quinasa, que es proliferación y crecimiento fúngico, ya que necesita esos aminoácidos por la misma pectina, la disminución del óxido nítrico del macrófago y la producción de hierro. Y ya hemos visto ciertos factores de virulencia que son importantes. Está reportado, por cierto, anteriormente en Latinoamérica, el páramo está en Latinoamérica a excepción de Chile. No sabemos por qué, pero no se ha detectado para coccidioides en Chile. ¿Okay? Y aquí vemos que en Norteamérica vamos a ver imitis y en Sudamérica vamos a ver Posadasi. Ya no es imitis para todo el mundo, ya se sabe que la especie latinoamericana
americana es Coccidioides osadasa. Y la especie americana, que fue la primera descrita, es Coccidioides ilicus. Lo mismo, clínica, viene de la Falcón y Zulia, tiene la clínica que les describí, es agricultor, trabaja con tierra, se pone los chinitos encima, ya viene con la cromicósis, hay que pensar. ¿Qué hace con el laboratorio? Lo mismo, examen directo, histopatología, cultivo microbiológico, los técnicos monológicos son los mismos que había dicho, y las técnicas moleculares, malditos no tenemos, pero es proteómica, molecular, y las técnicas moleculares, que aquí también tenemos, pero con las mismas características, son hechas en casa, no hay ninguna industrializada. Y aquí vemos la lesión en piel de una paciente que venía de Lara con estas lesiones, de una de férula, gigantes, y todos los que adentro, adentro. Aquí también es otra muestra de biopsia, esta de tejido muscular. Y aquí vemos las diferentes formas que vamos a ver: la pulmonar, la meningitis, la esquelética, la vital, entre las características. Esto es pulmonar y la pulmonar. Esto no les interesa por ahora. Y bueno, una de las cosas con las que quiero terminar es puede ser el cambio climático. El cambio climático está afectando al mundo, y está afectando al mundo incluyendo a los hongos. Y fíjense, por eso les dije por si acaso, en Estados Unidos está demostrado que la zona de ampliación del cocci, el cocci estaba en la zona xerófila, pero las zonas xerófilas son más frecuentes, por lo tanto ahora el hongo está siendo más frecuente y se espera que por la precipitación y la humedad aumente en otras zonas donde no estaba establecido. Continúa. Y vemos que en zonas donde ya no había, esto es Latinoamérica, esto es en Argentina, y efectos tanto del clima como de que el movimiento, ahí había una represa donde se iban a trabajar y ahora viendo la emergencia de infantes de paracoccidioides. Entonces, los cambios humanos y climáticos están produciendo cambios en la epidemiología, así que tengan los ojos muy claros hacia los hongos. ¿Por qué? Porque los hongos, según las últimas investigaciones de Gafi, que es una Global Action for Fungal Infection, que habla de que las enfermedades públicas superan la tuberculosis, la malaria y la hepatitis C, que hablan del 6% de 55 millones de muertes anuales en todo el mundo. Véanse cómo están todas las que le dio la profe, que les habló de aspergillo y cardias, cómo mata gente indirectamente, y otras enfermedades como el presidente. Y David Dell, que trabaja con nosotros en la sección y el instituto, que es una eminencia, fue el fundador de Gafi, es presidente de la Asociación Mundial de Oncología, y habla que las enfermedades crónicas son más comunes de lo que la gente, médicos y profesionales de la salud pública, suelen apreciar. Es probable que el número de muertes por enfermedades públicas sea el doble de que se estimaba anteriormente. Principalmente, ya no la paso todavía, el principal factor que contribuye a la muerte por enfermedades públicas es la falta de diagnóstico oportuno, lo que posteriormente conduce a una ausencia de tratamiento. Ya, hay que cambiarlo para no, sí. Entonces, siempre recordarles que no hay áreas libres de micosis. Ya la doctora les explicó aspergilo, que en este momento estamos inhalando miles y miles y miles de esporas de aspergilo. Pero sí hay áreas libres de micosis. Entonces nosotros tenemos que hacer la ventana que les permita hacer el diagnóstico de todas estas cosas. Muchas gracias.